Imagina a alguien que es excelente en lo suyo. De verdad excelente. Si su habilidad técnica fuera una nota, sería un 9 sobre 10. Trabaja más que nadie, sabe más que nadie, resuelve lo que nadie puede resolver. Lo ascienden, le dan un equipo y de pronto el equipo rinde como un 4. Y esa persona hace lo único que sabe hacer, trabajar todavía más duro. Llega más temprano, se va más tarde, revisa todo 2 veces y el equipo sigue rindiendo como un 4. Hay una explicación para eso y es incómoda. Su capacidad técnica es un 9, pero su capacidad para dirigir gente es un 4. Y cuando diriges, no manda tu mejor nota, manda la de liderazgo. Funciona como una tapa. Todo lo que hay debajo puede ser excelente y da igual, porque nada pasa de ahí. Y lo más duro es lo que sigue. Esa tapa no se levanta trabajando más, solo se levanta creciendo tú. Hola, bienvenidos a Microaprendizajes, el podcast donde transformamos grandes ideas en pequeños pasos que puedes aplicar desde hoy. Soy Denis Toledo y hoy empezamos una serie de 3 episodios sobre uno de los libros de liderazgo más leídos del mundo, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, de John Maxwell. Son muchas leyes, así que las vamos a recorrer en 3 etapas, siguiendo el camino natural de quien aprende a dirigir. Hoy, la primera. ¿Quién eres? John Maxwell es estadounidense, nacido en 1947, y antes de ser uno de los autores de liderazgo más vendidos del planeta, fue pastor durante décadas. Ese dato importa más de lo que parece, porque explica su tono. Maxwell no escribe como un investigador que analiza datos, sino como alguien que se pasó la vida formando y dirigiendo gente, y que tiene alma de maestro. Publicó las 21 leyes irrefutables de liderazgo en 1998 y una edición revisada 10 años después. Ha vendido millones de ejemplares y es lectura obligatoria en muchísimas empresas. Su tesis, en una frase: el liderazgo se rige por leyes que se repiten siempre, en cualquier época y en cualquier contexto. No dependen del país, ni del sector, ni de la personalidad. Y como son leyes, se pueden aprender. Nadie nace sabiéndolas. Y te explico cómo vamos a recorrer la serie, porque el orden no es antojadizo. Maxwell da 21 leyes sueltas, pero si las miras con calma, cuentan un camino. Primero está lo que tú tienes que ser antes de que alguien te siga. Eso es lo de hoy. Después viene cómo se lidera a otras personas, con qué se conecta y cómo se construye un equipo. Esa es la segunda parte. Y al final, hacia dónde llevas a esa gente, el rumbo, el costo que tiene y lo que dejas cuando ya no estás. Esa es la tercera. Hoy vamos con 3 leyes que responden a una sola pregunta. ¿Qué te hace alguien a quien vale la pena seguir? 3 ideas. Primero, la ley del tope. Tu capacidad de liderazgo es la tapa de todo lo que hay debajo. Segundo, la ley de la influencia. ¿Qué es realmente liderazgo? Y los 5 mitos que casi todos confundimos con él. Y tercero, la ley del terreno firme. La confianza como fundamento y por qué no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Y al final, mi lectura honesta, que hoy empieza por la palabra más discutible de todo el libro: irrefutables. Vamos. La primera ley del libro es la más importante, porque todas las demás dependen de ella. Maxwell la llama la ley del tope, y dice así: tu capacidad de liderazgo determina tu nivel de eficacia. Es la tapa que le pones a todo tu potencial. Y su ejemplo favorito es una historia que conoces sin saberlo. 2 hermanos, Dick y Maurice McDonald, inventaron en los años 40 un restaurante extraordinario.
Diseñaron un sistema de cocina tan eficiente que servían en segundos lo que a otros les tomaba minutos. Como operadores eran un 10, pero cuando intentaron crecer no pudieron. Abrieron unos pocos locales y ahí se quedaron atascados durante años. Y entonces apareció un vendedor de máquinas de malteadas llamado Ray Kroc, que como cocinero no les llegaba ni a los talones, pero como líder estaba en otra liga. Kroc convirtió esa hamburguesería en una de las empresas más grandes del mundo. Los hermanos tenían el mejor producto. Kroc tenía el tope más alto. Y el tope siempre gana. Fíjate en lo que esto implica, porque es contraintuitivo. Si tu equipo se estanca, tu instinto será revisar al equipo. Falta gente, falta compromiso, falta herramienta, y a veces será cierto. Pero Maxwell te obliga a mirar un lugar mucho más incómodo, que es el espejo. Muchas veces el equipo no está estancado, está topado, y la tapa la pusiste tú. Pensemos en José, nuestro recién graduado, que ya no es tan recién graduado. A José lo ascendieron por lo obvio, era el mejor técnicamente, y su primer año como jefe fue durísimo. Trabajaba 12 horas, revisaba el trabajo de todos, corregía él mismo los errores en la noche para que al día siguiente estuviera listo. Y aún así, su área no mejoraba. Lo que José hacía era subir su nota técnica, que ya era un 9. Pero el problema no estaba ahí. Estaba en que no sabía delegar, no sabía tener una conversación difícil y no sabía formar a nadie. Su tapa de liderazgo era un 4, y por más que empujara desde abajo, el techo no se movía. Y aquí entra la segunda ley que quiero darte hoy, porque es su consuelo y su condena a la vez. La ley del proceso. Dice que el liderazgo se desarrolla a diario, no en un día. No es un curso, ni un ascenso, ni una revelación. Es lo que haces todos los días durante años. La condena es que no hay atajo. José no iba a arreglar eso en un fin de semana. El consuelo, que a mí me parece enorme, es que la tapa se mueve. No es tu altura, no es tu carácter de nacimiento, no es un don, es una habilidad. Y las habilidades suben, lento, pero suben. Y déjame aterrizar cómo se levanta esa tapa, porque decirlo suena bonito y hacerlo es otra cosa. Maxwell no propone nada espectacular, propone constancia aburrida, lectura deliberada sobre el tema, no un libro cada 2 años. Buscar a alguien que ya recorrió ese camino y preguntarle. Y sobre todo, practicar en pequeño. Tener la conversación difícil que llevas semanas evitando. Delegar una tarea completa aunque salga peor que si la hicieras tú. Pedirle a alguien que te diga en qué fallaste. Fíjate que todo eso se siente como perder tiempo. Delegar mal hoy cuesta más caro que hacerlo tú. Por eso casi nadie levanta la tapa, porque el precio se paga hoy y el beneficio llega en meses. Es exactamente el mismo mecanismo del estilo formativo que vimos con Goleman en el episodio anterior, y no es casualidad que reaparezca. Casi todo lo que hace crecer a un líder cobra por adelantado. La microlección de hoy: si algo en tu equipo o en tu casa lleva mucho tiempo estancado, no preguntes primero qué les falta a ellos. Pregunta qué habilidad tuya está haciendo de tapa. Segunda idea, y es la definición que sostiene el libro entero. Maxwell la resume en 5 palabras. El liderazgo es influencia, ni más ni menos. Y agrega una prueba brutal por lo simple. Si crees que eres líder, voltea a ver atrás. Si nadie viene detrás, no estás liderando, solo estás dando un paseo. Y como sabe que a todos nos cuesta aceptar eso, dedica un capítulo entero a desmontar los 5 mitos que la gente confunde con liderazgo. Vale la pena que los oigas uno por uno, porque seguro reconoces alguno.
El mito del cargo. Es el más común de todos. Creer que el título te hace líder. Y no. El puesto te da autoridad formal y te da tiempo, que no es poco. Te da unos meses de crédito para ganarte a la gente. Pero seguirte de verdad, eso no viene incluido en el nombramiento. Hay jefes a los que nadie sigue y hay gente sin ningún cargo a la que todos siguen. El mito de la gerencia. Confundir administrar con liderar. Administrar es mantener funcionando lo que ya existe. Procesos, presupuestos, controles. Liderar es llevar a la gente a un lugar donde todavía no está. Las dos cosas son necesarias y son distintas. Se administran procesos, se lideran personas. El mito del emprendedor. Creer que quien vende bien o crea un negocio exitoso es por eso un líder. Puede ser excelente detectando oportunidades y pésimo consiguiendo que un equipo lo siga. Vender es persuadir para una transacción. Liderar es que alguien camine contigo mucho después de la transacción. El mito del conocimiento. Suponer que el que más sabe, manda. Y ojalá fuera así, pero todos hemos visto a la persona más brillante del equipo sin nadie detrás. El conocimiento es poder, dice el dicho, pero el conocimiento, por sí solo, no es liderazgo. El mito del pionero. Creer que ir adelante es liderar. Ser el primero en algo es valioso, pero no basta. Para liderar, alguien tiene que estar siguiéndote por voluntad propia. Si vas adelante y volteas y no hay nadie, ya sabes qué estás haciendo. Quiero presentarte a nuestro invitado de hoy porque él me enseñó esta ley sin decir una sola palabra teórica. Es Ovidio, maestro de obra, 30 años levantando construcciones. En una obra, el que tiene el título es el ingeniero. Él firma los planos y él responde legalmente. Pero cualquiera que haya pisado una construcción sabe lo que pasa de verdad. Cuando el ingeniero da una instrucción nueva, la cuadrilla no se mueve de inmediato. Hacen algo casi imperceptible. Miran de reojo a Ovidio. Y si Ovidio asiente, la obra arranca. No es rebeldía, y esto es importante. Es confianza acumulada. Ovidio lleva 30 años sin mandar a nadie a un andamio inseguro. Ha sacado adelante trabajos imposibles con lluvia encima, y cuando se equivoca, lo dice de frente. Eso no lo da un título, eso se gana un día a la vez. Y lo interesante es lo que hizo un ingeniero joven que llegó a esa obra. Podría haberlo tomado como una afrenta a su autoridad, que es lo que hace mucha gente insegura. En vez de eso, hizo lo inteligente. Antes de anunciar un cambio, se lo explicaba primero a Ovidio, no para pedirle permiso, sino para entender qué se le escapaba. En 6 meses, la cuadrilla lo seguía a él también, no porque tuviera el cargo, que ya lo tenía desde el primer día, porque se ganó la influencia. Y aquí quiero amarrar con nuestro episodio anterior, el de Goleman aplicado al liderazgo. Ahí vimos que el equipo lee permanentemente al que dirige. Maxwell le pone la conclusión práctica. Por eso el cargo no basta. Te dieron el puesto. El liderazgo lo decide la gente, todos los días, con un gesto tan pequeño como mirar de reojo a otra persona antes de moverse. Tercera idea, y es el cimiento de todo, la ley del terreno firme. Dice que la confianza es el fundamento del liderazgo. Sin ella, no hay nada que construir encima. Maxwell usa una imagen que me parece perfecta. La confianza es como monedas en el bolsillo. Cada vez que cumples lo que prometiste, ganas una. Cada vez que fallas, gastas varias. Y mientras te queden monedas, la gente te aguanta los errores. Pero el día que se te acaban, se acabó tu liderazgo, aunque conserves el puesto, el escritorio y el nombramiento. Puedes seguir siendo jefe sin ser líder, pasa todos los días, y hace una distinción que a mí me parece de las cosas más útiles de todo el libro. No todos los errores cuestan igual. Un error de criterio se perdona rápido. Te equivocaste en una decisión, calculaste mal, apostaste por el proveedor equivocado. La gente lo entiende, porque todos se equivocan. Pero un error de carácter es otra cosa. Prometer y no cumplir.
decir una cosa de frente y otra por detrás, quedarte con un crédito que no era tuyo. Ese no se olvida y cuesta muchísimo más caro, porque no habla de tu juicio, habla de quién eres. Pensemos en Lucía, que dirige el área de recursos humanos. Lucía notó algo raro durante meses. Su equipo dejó de traerle los problemas a tiempo. Se enteraba tarde de todo, cuando ya eran incendios. Y ella lo interpretó como falta de iniciativa, hasta que se sentó con una de sus colaboradoras y se lo preguntó de frente. La respuesta la dejó helada. Un año antes, Lucía había prometido revisar los horarios del área, y nunca lo hizo. Se le pasó de verdad, sin mala intención. Llegó una auditoría, luego otra cosa, y aquello se perdió en el camino. Ella lo había olvidado por completo, el equipo no. Y la conclusión que sacaron no fue Lucía está ocupada, fue lo que le decimos no llega a ningún lado. Ahí está la ley en carne viva. Lucía no cometió una traición ni una falta grave, cometió un olvido, pero en la contabilidad de la confianza, ese olvido se registró como una promesa incumplida, y lo interesante es cómo lo arregló, no con un discurso, sino cumpliendo. Volvió al tema de los horarios, lo resolvió, y a partir de ahí adoptó una regla propia: no prometer nada en una reunión sin anotarlo en el mismo momento. Le tomó meses recuperar el flujo de información. Se gastan rápido y se ganan lento. Así funciona. Y quiero cerrar esta idea con una ley que le queda pegada, la ley del magnetismo, porque es de las más incómodas del libro. Dice, en corto, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. La aplicación es dura. Si tu equipo es conflictivo o desordenado o poco honesto, la respuesta fácil es decir que la gente ya no viene como antes. La respuesta de Maxwell es otra. Mira qué tienen en común, porque probablemente sea algo tuyo. Y funciona igual para lo bueno. Los líderes serenos terminan rodeados de gente serena. En Lucía se veía clarísimo. Era perfeccionista, y con los años se había rodeado de perfeccionistas que preferían callar un error antes que admitirlo. Su equipo era su espejo. Y una ley más, en una sola línea, porque cierra la idea: la ley del respeto. La gente sigue con naturalidad a líderes que percibe más fuertes que ellos mismos. Por eso no se trata de convencer a nadie de que te siga, se trata de crecer hasta que seguirte tenga sentido. Y llegamos a mi lectura honesta, que hoy quiero empezar por una sola palabra del título: irrefutables. Porque esa palabra es, en sí misma, el mayor problema del libro. Irrefutable significa que no admite discusión, y nada de lo que hay en estas páginas tiene ese estatus. Son observaciones destiladas de una vida entera dirigiendo gente, no leyes comprobadas como las de la física. Son valiosas, pero son experiencia ordenada, no evidencia. Y fíjate en la ironía, porque es preciosa. Cuando hablamos de Rey Dalio, trabajamos el ángulo de la apertura. Un principio sostenido con los ojos cerrados deja de ser brújula y se vuelve cárcel. Pues bien, llamar irrefutable a una regla de liderazgo es exactamente eso, es cerrarle la puerta a la revisión desde la portada. Yo te propongo que las leas como lo que de verdad son: 21 principios muy bien observados que la mayoría de las veces se cumplen y que conviene revisar cuando la realidad te muestre otra cosa. Segundo matiz: los ejemplos están elegidos hacia atrás. Maxwell toma casos de éxito conocidos y les encuentra la ley que los explica. Es un sesgo que ya hemos visto en este podcast varias veces, y aquí opera a plena potencia. La historia de los hermanos McDonald y Ray Kroc es hermosa, y además es verdad, pero también hubo miles de personas con excelente liderazgo que fracasaron, y esas historias no aparecen en ningún capítulo. Y un tercer matiz, con algo de humor, pero que va en serio: 21 leyes son demasiadas. Nadie opera con 21 principios en la cabeza.
Y lo curioso es que el propio Maxwell tiene una ley de las prioridades, que dice que actividad no es lo mismo que logro y que hay que concentrarse en lo poco que de verdad mueve la aguja. Su libro no se aplica a esa ley a sí mismo. Por eso, en esta serie, en lugar de recitarte las 21, las estamos agrupando en 3 etapas, no por comodidad, sino porque así se pueden usar. Y aquí te hablo desde mi oficio. Llevo más de 20 años trabajando dentro de organizaciones y he visto muchas veces qué pasa cuando alguien vuelve de un seminario con una lista de 21 principios. Los primeros días los repite, el primer mes cuelga el cartel y al segundo mes no queda nada. No porque los principios fueran malos, sino porque una lista larga no se ejecuta. Lo que sí funciona, y lo he visto, es alguien que se lleva uno solo y lo practica 6 meses. Dicho todo eso, el oro es real. Estas leyes no explican el liderazgo con precisión científica, pero le dan algo que vale muchísimo, un vocabulario. Poder decir mi problema es la ley del tope, o esta persona tiene el cargo pero no la influencia, ordena una conversación que de otro modo se queda en sensaciones. Y para alguien que empieza a dirigir gente, la ley del tope y la de la influencia son de las ideas más clarificadoras que va a encontrar. Y si lo miramos desde el triángulo del éxito integral, este libro se apoya en el vértice de los principios. Eso es exactamente lo que ofrece: reglas estables para decidir cómo conducirte con otros. Pero lo interesante es que las 3 leyes de hoy viven en la arista del carácter, que es la que une los principios con la inteligencia emocional. La ley del terreno firme no habla de técnica, habla de que la gente te crea. Y el magnetismo dice, sin adornos, que tu equipo es tu espejo. Por eso esta primera parte se llama ¿Quién eres? Antes de las herramientas va el carácter. Si tuviera que resumirte esta primera parte: 1. La ley del tope. Tu capacidad de liderazgo es la tapa de todo lo que hay debajo. Cuando algo lleva mucho tiempo estancado, muchas veces no está estancado, está topado. Y la tapa la pusiste tú. Y se levanta creciendo, no trabajando más. 2. La ley de la influencia. Liderazgo es influencia, ni más ni menos. El cargo te da tiempo, no seguidores. Y los 5 mitos que lo disfrazan son el título, la gerencia, el emprendimiento, el conocimiento y ser el primero. Y 3. La ley del terreno firme. La confianza es el fundamento. Se gana lento y se gasta rápido. Y los errores de carácter cuestan mucho más que los de criterio. Con su compañera, el magnetismo. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. La acción de esta semana requiere algo de valor y por eso funciona. Vas a buscar tu tapa, pero no adivinándola solo, porque nadie ve bien la suya. Elige a 2 personas que trabajen contigo o que convivan contigo si esto lo aplicas en tu casa. Que sean personas que te digan la verdad, no las que te quieren agradar, y hazles una sola pregunta, tal cual. ¿En qué crees que yo detengo a este equipo? Y después, esto es lo importante, cállate. No expliques, no aclares el contexto, no digas es que en ese momento estábamos. Solo escucha y anota literalmente lo que te digan. Hazlo esta semana. ¿Cómo sabrás si funcionó tu indicador? Si lograste escribir las 2 respuestas sin defenderte ni una sola vez, ya ganaste. Y si de esas respuestas eliges una sola habilidad para trabajar en los próximos 3 meses, entonces tu tapa empezó a moverse. Una sola. Recuerda que 21 no se ejecutan. Una sí. Te comparto algo personal. De todas las leyes de hoy, la que más me ha costado es la del magnetismo. Esa que dice que tu equipo es tu espejo. Porque es fácil aceptarla cuando el espejo devuelve algo bonito. Lo difícil es cuando algo del equipo te incomoda y sospechar que a lo mejor eso lo pusiste tú, o al menos lo permitiste.
Y hay algo que me parece profundamente esperanzador en toda esta primera parte. Maxwell podría haber dicho que el liderazgo es un don, que unos nacen con carisma y otros no. Dice justo lo contrario, que es una tapa que se levanta a diario, con años de práctica. Eso significa que el líder que puedes llegar a ser no está decidido. Y significa también que nadie llega ahí de un salto. Hoy vimos quién tienes que ser, pero un buen carácter encerrado en tu oficina no lidera a nadie. Hace falta conectar con las personas de verdad. ¿Cómo se logra que un equipo compre tu visión y por qué la gente compra primero al líder y solo después la idea? De eso hablaremos en la segunda parte de esta serie. ¿Cómo lideras a otros? No te la pierdas. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Recuerda, los grandes cambios empiezan con pequeños aprendizajes. Si este contenido te aportó algo, compártelo con tu familia, tus amigos, con quien tú quieras. Tal vez hay alguien que necesita escuchar exactamente esto hoy. También encuentras más reflexiones y contenido en denistoledo.com. Soy Denis Toledo y esto fue Microaprendizajes. Hasta la próxima.